una vez más en este lugar y así poder darte la gloria, darte la honra, darte el poder. Oh Dios, reconocer que tú eres el Dios de la gloria, reconocer que solo tú mereces la alabanza, Dios del cielo. Si estamos acá es porque tú has querido que estemos acá, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que no tan solo nuestras vidas sean impactadas, Dios, sino que también la vida de cada uno de los televidentes, Dios del cielo, que están viendo allí puedan, oh Dios, ser impactados, Dios, y poder venir a ti, mi Dios, y poder ser edificado, Dios del cielo. En tu mano estamos, Dios, una vez más con este programa Desayuno Espiritual. Oramos en el nombre de Jesús para que tú sea dirigiendo el diálogo, este tema que vamos a tener, sea dirigiendo la reflexión del día y cuanto vayamos a hacer que sea para tu gloria. Intercedemos y clamamos, Dios del cielo, por cada persona en este momento que tenga necesidad. Intercedemos y clamamos, Dios del cielo, por las personas que tengan eminencia y que tengan aflicción, Dios del cielo, para que tú seas libertando, Dios del cielo, según, oh Dios, las cadenas que han sido, oh Dios, puestas, oh Dios, por el maligno, y que tú reprenda el maligno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hoy tenemos el poderoso tema, una vez más, como decía nuestro hermano Simón Sandor, y vamos nosotros a estar debatiendo este tema. Ayer estuvimos hablando, hermano, de lo que es, qué es la fe y cómo se adquiere la fe, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros podamos hablarle a ustedes de lo que ya hemos dado, porque es una serie, en la semana entera nosotros nos dedicamos a un tema. Entonces por eso les resumimos brevemente lo que dimos el día antes. Pero bueno, vamos entonces hoy a entrar con el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Realmente, ¿en qué debe de estar basada nuestra fe? Cuando hablamos del fundamento, estamos hablando del origen en que se asienta una cosa o algo. Es la base, es realmente el origen, es el principio realmente, es la zapata cuando hablamos del fundamento. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos del fundamento de la fe, el origen, la zapata, ¿dónde debe de estar asentada nuestra fe? Ya que muchas personas realmente no saben ni siquiera en dónde deben de basar su fe. Y hoy es un poderoso tema, así que usted estése ahí tranquilito, no se vaya a ningún lado y vamos nosotros a tener la lectura para así arrancar inmediatamente, ¿verdad, hermano? Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar, vamos a tener una lectura, pero es importante hablar dentro de lo que es, en lo que el hermano va buscando la lectura que tenemos en el libro de Hebreos 12:11, pero vamos a dejarlo ahí para luego, vamos a leerlo ahora. Es importante que hablemos en la introducción, hablando a propósito de en lo que debe de estar basada nuestra fe, que hay muchas personas realmente que fundamentan su fe en cosas, poder decirlo así, que no es realmente donde deben de basar su fe. Por ejemplo, yo ahorita le hablaba al hermano Simón, con el cual estoy acá, y mientras veníamos, nosotros estábamos compartiendo de este tema, y yo le decía a él, recordándole en una ocasión de mi madre, que ella realmente tenía su fe basada en todas las cosas, menos realmente en lo que debía de basar su fe, en lo que tenía que basar su fe. Ella tenía su fe basada, yo recuerdo que hasta en San Palo, en San Pacracio, en San qué sé yo qué. Y eso es un error muy común realmente de todo aquel que realmente muchas veces es por ignorancia, otras veces porque desconoce realmente la realidad. Y obviamente entender que tenemos algún mediador, algún intercesor que no es Jesucristo. Claro. Que no es Jesús, es una idea muy equivocada. Sí, muy equivocada. Y gran parte de nuestra población, de nuestra sociedad, pues está en esta confusión, creer que además de Jesús hay algún otro mediador entre nosotros y el Padre. Claro, eso es así. Entonces, realmente muchas personas fundamentan su fe y lo decimos esto para que usted sea edificado
y no con el propósito de poder contender, no con el propósito de poder que usted piense quizás en que le tiramos a tal iglesia, a tal doctrina. No, nosotros no venimos a hablar de iglesia, ni venimos a adoctrinarlo a usted, venimos a edificarlo en el nombre de Jesús, venimos realmente a introducirlo en el camino del bien, en la sana doctrina, en el camino recto que Dios ha establecido para que nosotros andemos en él, porque como dice la palabra, realmente ella, las escrituras, nos hacen sabios para la vida eterna. Entonces, siendo así, por eso nosotros le traemos un tema verídico de la palabra de Dios. Realmente la Biblia nos muestra mucho de esto, en que muchas personas, como dije ya, basan su fe en estatuas, en santos, en supuestos santos, ¿verdad? En ángeles, y le piden, confían en ellos. Sí. O sea, le viven pidiendo a ellos y confiando a ellos. Eso es un gran problema que tenemos. Y yo me voy desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, que es muchas veces confiamos nuestra fe en ideas, también, en ideas propias que tenemos. Por ejemplo, cuando venimos a los caminos del Evangelio, ya sea que la persona que nos evangelizó o ideas propias, conceptos propios que nosotros tenemos, pues a veces evangelizando muchas personas le predican a otras, ven a los caminos del Señor, que la vida aquí todo es alegría, todo es felicidad, todo es gozo, aquí no hay problema. Entonces se le presenta un tipo de evangelio que la persona, difícilmente alguna persona no esté pasando por alguna situación difícil, claro. Ya sea familiar, ya sea matrimonial, ya sea económica o de salud. Difícilmente nuestra sociedad no esté pasando por alguna de esas situaciones, y son puntos que hay algunos, diría yo, corrientes, claro, corrientes evangelísticas que han aprovechado estos puntos para desarrollar cierto tipo de doctrina basado en darle a la gente lo que ellos quieren, algo totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, se nos predica, como estaba diciéndole anteriormente, que todo es felicidad, todo es color de rosa. Ven a Jesús y verás cómo tu vida va a cambiar. Si realmente estamos de acuerdo que su vida va a cambiar, pero no desde el punto de vista que muchas veces se le presenta a la gente. Inclusive yo tenía una idea muy equivocada de que el que le servía a Dios, de que el que, claro, anteriormente, al principio, de que el que le servía a Dios, el que era cristiano, no podía morir de muerte repentina, no podía morir en accidente, no podía estar atribulado. Pero eso es parte de lo que estábamos hablando en días anteriores. Eso es producto de la falta de conocimiento. Claro, porque la Biblia nos dice a nosotros que un mismo suceso le puede acontecer al justo como al injusto. Exacto. O sea, el hecho de que estemos en el Señor no significa de que yo realmente voy a, como creían al principio los apóstoles, de que ellos no iban a ver muerte. O sea, de que yo le sirvo al Señor, yo no voy a ver muerte, yo no voy a pasar por ese trago amargo. No, un mismo suceso le puede acontecer. Mucha gente dice, bueno, puede morir un cristiano realmente, qué sé yo, donde lo puedan confundir, le den un tiro, una cuchillada, por decirlo así, ¿verdad? Claro que sí, pueden confundirlo, claro. Porque el mismo suceso no puede acontecer. Y con relación a lo que usted decía, de que en este camino no es lo que se nos vende muchas veces, de que no, que ven, cree y ya hay punto, y se acabaron tus problemas y todo esto. Bueno, quizás en el caso suyo, desde que creyó ya se acabaron sus problemas, ya usted es una persona prosperada, gloria a Dios. Cuando creí, ahí fueron que empezaron mis problemas. Porque cuando venimos a estos caminos, empezamos a negarnos a nosotros mismos. Claro. Toda la cultura que aprendimos, todas muchas veces malas costumbres que teníamos por válidas ante una sociedad corrompida, claro, pues ya cuando venimos a estos caminos y empezamos a ver que las cosas son totalmente contrarias, Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que tenemos que empezar a abandonar todas esas prácticas personales que teníamos anteriormente, mentiras, fornicaciones, mucha bebida alcohólica y todas esas cosas, que tenemos que empezar a despojarnos, ofrecer la otra mejilla, ceder el paso cuando se nos ofende. Por ejemplo, yo que tengo mi vehículo en la calle, a menudo existen muchas personas que conducen inapropiadamente, entonces le abren los brazos y le
gritan cualquier cosa y usted en otro tiempo usted podía responder ante una ofensa, ante un insulto, pero ya no. Ya tenemos que quedarnos callados, ya tenemos que decirle Dios le bendiga, ya tenemos que tener otro tipo de actitud que van contrario a los deseos de la carne, a los impulsos al patrón de este mundo. Claro, Cristo nos dijo también a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. O sea, tengan fe, claro, ¿verdad? Tengan fe. En el mundo van a tener todo tipo de aflicción, pero confíen, tengan fe en mí, que realmente esta situación va a cambiar. Claro. En mí. Entonces, es muy importante, usted decía esto, de que a veces nosotros, muchas veces por equivocación, quizás porque tenemos realmente, no estamos claros, no tenemos conocimiento, basamos nuestra fe quizás en lo que podamos conseguir. Claro. Y es verdad, a veces mucha gente basa su fe en lo que quizás en sus preparaciones académicas que hayan conseguido, y verdad, y no es que esté malo que usted se prepare, claro, de ninguna manera, sino que usted pueda creer, bueno, el dinero es mi fe, como muchos lo han dicho, el dinero es lo que me va a ayudar, ahí está mi fe en el dinero. Bueno, claro. A propósito, hablando de esto, para entonces leer la lectura, dice la palabra, una bella historia de un hombre que Dios le dijo necio, porque este hombre tenía toda su fe, tenía todo, estaba realmente fundamentado. Alma mía, regocíjate. Y este hombre, dice la Biblia, que trabajó por mucho tiempo y estuvo allí sembrando, y en el momento que ya tenía todo, este hombre dijo, bueno, ahora alma, muchos bienes tienes por mucho tiempo, ahora gózate, ahora deleítate, porque tiene de todo lo que pueda tener, ahora yo voy a gozar. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, Dios realmente ve a la persona que confía en su riqueza, o sea, como un necio. Eso es parte de la necedad. Bueno, Salomón dijo, en Proverbios capítulo 11, verso 28, dice que el que confía en sus riquezas, dice, el que confía en sus riquezas, caerá. Mire qué verso más poderoso. Claro. En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 28, el que confía en sus riquezas, caerá. Y también lo dice en el libro de los Salmos. Salmo 49, versículo número 6, donde dice también en el verso número 6, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, caerán también, porque que en donde nosotros debemos tener nuestra confianza es vamos a leerlo ahora, vamos a ver, en Hebreos capítulo número 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, amén, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿en quién debemos de poner los ojos? En Jesús. Y la Biblia lo dice claramente. O sea, muchos de nosotros, como decíamos ya en parte de lo que fue la introducción, que ponemos nuestra fe en todas las cosas que quizás nos han enseñado, antibíblicas, claro, o en lo que creemos que está bien, pero la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús. Y también en Efesios capítulo 2, verso número 20, también la Biblia nos dice que Cristo realmente es el fundamento de la fe. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y algo que me llama mucho la atención en el texto anterior, es que dice que Jesús, menospreciando el oprobio, fue crucificado. O sea, todo este sistema de sufrimiento en el cual muchas veces nos veremos expuestos, que es parte del punto que estaba desarrollando. Muchas veces Jesús en este caso menospreció, tuvo en poco todo este sufrimiento de los golpes, de la cruz, de las ofensas, inclusive esta crucificación, y no desde el punto de vista físico también, sino desde el punto de vista social, ya que el que moría en una cruz se decía que era maldito, había sido maldito por la cruz. Entonces él se hizo maldición por nuestra causa, o sea, menospreciando el oprobio.
Él tuvo todas esas cosas en poco porque Él entendía que valía la pena el sacrificio de la cruz del Calvario para que todos nosotros pudiéramos tener la posibilidad hoy de la salvación. Y nosotros mismos, pues reconociendo estas cosas, todas las tribulaciones que nos vendrán, como dice en el libro de Segunda de Corintios, sí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Dios quiere que entendamos, pastor, que mientras estemos en esta vida, estamos expuestos a muchas situaciones propias del mundo, a muchas situaciones propias de la carne y a muchos ataques por el enemigo. Entonces, tenemos que tener estas cosas en poco y enfocarnos en la cruz, enfocarnos en el tesoro más grande que es la salvación. Amén. Pero a través de qué podemos nosotros pues tener en poco también todos estos procesos que pasamos y enfocar nuestra mirada hacia la salvación, hacia la cruz, a través de la fe. Así es. De hecho, la Biblia nos dice en el libro, en toda la Biblia realmente, principalmente en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento también Dios exigía realmente que la fe, el justo va a vivir por la fe. O sea, la fe no es algo nuevo realmente de lo que es el Nuevo Testamento. La fe realmente Dios siempre ha exigido que el hombre de Dios que se acerque a Él tenga fe, ¿verdad? Claro. Pero la Biblia nos dice en cuanto a la salvación, principalmente en el Nuevo Testamento, que nosotros hemos sido salvos por esa misma fe que usted está hablando. Dice que claro, en él cree, hablando de Jesucristo, el libro de Juan, capítulo 3, verso 18, en el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero en el que no cree, dice que ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pero dice, porque no ha creído en él. Entonces, nótese cómo la Biblia nos dice, todos aquellos que no creen en él, ya han sido condenados, porque no creen, no han puesto su fe en Jesucristo, quien es la principal piedra, quien es la base, quien es el fundamento realmente, donde nosotros debemos de confiar, pedir a Él, no realmente buscar un intercesor o intercesora para poder acercarme a Dios. O un intermediario. O intermediario, la Biblia nos por dice... Por ponerlo como un término que nosotros pues podemos utilizar normalmente, un bucón. Un bucón, porque realmente no vaya directamente a la fuente. Claro. El escritor a los Hebreos nos dice que puesto que tenemos libertad, o sea, libre acceso, entremos confiadamente. Claro, al trono. Eso era anteriormente, claro. En el Antiguo Testamento no había confianza para poder llegar ni siquiera al templo. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente la palabra nos enseña que estaba compuesto, por ejemplo, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Sí. Y el sumo sacerdote entraba una sola vez por año, en un año, entraba una sola vez en un año al lugar santísimo. Y los sumos y los sacerdotes estaban lo que era en el templo, o sea, en el lugar santo. Y ellos allí hacían una ceremonia, adoraban y presentaban la sangre de los animales y todas estas cosas, las ofrendas que llevaba el pueblo. Pero ¿dónde estaba el pueblo? El pueblo estaba en el atrio. Claro. O sea, fuera del templo. Fuera del templo. Y ellos no podían, a menos que no eran los sacerdotes, la descendencia de Leví, la carta sacerdotal, no podían entrar ni siquiera al lugar santo, porque eso eran los sacerdotes. Claro. Y mucho menos el lugar santísimo, a lo que nosotros hoy día le llamamos el altar. Claro. Entonces, no había confianza, no había confianza para poder entrar. Pero una vez Cristo murió, alabado sea el nombre de Él, el velo fue roto, se rasgó en dos. Ahora el escritor a los Hebreos nos dice, entremos confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo y amplio que ya se abrió. Así es. Y la fe, hablando usted del antiguo pacto, pues la fe en el antiguo pacto representaba pues la confianza en Dios, en que Dios
salvaría a su pueblo. Esta confianza era una confianza de temor de Jehová, una confianza de caminar conforme a la voluntad de Dios. La fe en aquel tiempo también representaba un pacto entre Dios y el hombre, ¿verdad? A través de caminar conforme a los mandamientos. Esto era básicamente lo que representaba la fe. Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, la fe representa la confianza en Jesús, única y exclusivamente en Jesús. Y que una cosa poderosa es que a través de Jesús y solo Jesús es que nosotros podemos llegar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que creen en Él, a los que reciben a Cristo. Él mismo nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nótese qué poderoso verso más claro, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora yo quiero preguntar, hermano, ¿se puede cambiar este fundamento? ¿Se puede cambiar el fundamento que Dios ha establecido en la Biblia? Bueno, yo creo que no es posible cambiar, porque dice la Biblia que la palabra no cambia. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Y si dice de manera clara que Jesucristo es el fundamento y es la principal piedra angular, pues eso es lo que tenemos que creer. O sea, no se puede cambiar. Vamos a ver en la Biblia, a ver si podemos cambiar este fundamento, el cual ya ha sido puesto. Y dice la Biblia nos enseña en el 1 de Corintios capítulo 3, ahí lo tiene. Yo lo tengo acá también. Léalo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es. Bueno, interpretando eso, a mi juicio, cuando una casa pues se construye sobre una zapata. A esa zapata es lo que le llamamos fundamento. Y luego que se construye ese fundamento, esa zapata, entonces empiezan a colocarse la construcción, los bloques, la varilla, todo eso. Y debemos de tener claro que después que ya la zapata se colocó, no se puede colocar nuevamente otra zapata. Ya solamente con la zapata que está, la primera, es suficiente. Una construcción no puede tener dos zapatas. Y así lo estableció Dios. No se puede cambiar este fundamento. Ninguno puede. La Biblia nos dice: sepa bien el que edifica o el que construye, porque el fundamento ya no se puede cambiar. Entonces muchas personas creen que se pueden cambiar, lo cambian ellos, y no es así. La palabra de Dios ha establecido esto, y definitivamente Dios de Dios, Él es soberano, y tenemos que, para agradarle, hacerlo a la manera de Él, no a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Para ir culminando con este tema, vamos a terminar para después volver, pero quiero decir algo. Dice, tengo acá que ninguna persona es salva porque se sienta salva. Es salva porque tenga su fe en Jesús. Repito, ninguna persona es salva porque se sienta salva. Es salva porque tenga su fe en Jesús. Sí, porque puede sentirse salva basada en la confianza en sus propias obras personales, en sus méritos personales, en que yo, vuelvo a mencionar la parábola del fariseo y el publicano. En este caso toco el fariseo, que decía: oh Dios, mira que yo diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces por semana. Y entonces aquí él presentaba delante de Dios un conjunto de obras que lo hacían sentirse que era salvo y que estaba seguro. Inclusive pudo señalar, como muchas veces señalamos a otros hermanos, a otros miembros: no soy como este publicano. Entonces dice la Biblia que el publicano decía: oh Dios, sé propicio a mí, en una actitud de humillación, confiando solamente en la misericordia de Dios. Y dice la Biblia al final de la parábola que el publicano llegó justificado a su casa antes que el fariseo. Y déjenme decirle que lo que llamamos publicano eran los recaudadores de impuestos que el pueblo aborrecía y los tenía en un estatus
prácticamente igual que el de una ramera. El publicano ante los ojos del pueblo era era inmundo y muy mal visto, porque atropellaba el pueblo cobrándole los impuestos. Sin embargo, el fariseo eran los doctos en las escrituras, eran los evangélicos de aquel tiempo, para que usted vea cómo es la cosa. Y dice la Biblia que el publicano llegó justificado antes que el fariseo a su casa. Sí, el fariseo pensaba de que él realmente merecía la gracia y que era salvo. Habrá muchas sorpresas, como decimos nosotros por ahí, en que bueno, yo soy el que me voy a salvar, fulano no. No. Ninguna persona es salvo porque se considere ser salvo. Es salva porque tenga su fe en Jesús, establecido está. Así es. Y no véalo usted ahí en San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, si hay otro fundamento que no es Cristo, tenemos que analizar. Así es. Vamos a la pausa y venimos entonces con la reflexión del día. Y no se mueva de su asiento. Bien, estamos de vuelta en su programa Desayuno Espiritual, compartiendo la palabra de Dios. Y les recordamos siempre que pueden seguirnos a través del Facebook. Ahí pueden publicar, hacer comentarios. Ya empezamos a subir los videos a YouTube. Puede llamar a algún familiar que esté fuera del país y decirle que a través de la página web estvrd.com pueden ver el programa en vivo todos los días. Bien, entonces también en YouTube pueden ver los videos que ya hemos grabado, lo pueden ver, lo pueden repetir y nos pueden seguir a través de las redes sociales. Bien, pastor, pues vamos a dejarlo a usted que haga un comentario final y luego pasamos entonces a la reflexión. Bueno, para resumir todo lo que hemos dado del fundamento de la fe, nosotros realmente vimos ya en lo hablado, donde realmente el fundamento debe de estar en Jesucristo, no en ninguna otra persona o en ningún otro intermediario o ningún bucón, como dijo el hermano, sino que debe de estar en Cristo y que solo a través de Él nosotros somos salvos. No se puede cambiar este fundamento porque así lo estableció Dios. Es importante que usted y que yo podamos, y que mi persona, todos nosotros podamos confiar solo en Jesucristo para poder acercarnos a Dios. Vamos a tener una reflexión de la palabra de Dios y luego después de la reflexión vamos a estar orando. Puedes llamarnos, ahí está el número en pantalla. Llámenos y estaremos orando por usted, sea cual sea la necesidad, sea cual sea la situación, sea cual sea, sea lo que sea que le esté aquejando a usted. Dios está muy empeñado en usted. De hecho, por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Así que llámenos y estaremos orando por usted. Mañana no se pierda el tema, porque vamos a continuar con la fe. Es un tema muy bueno que mañana vamos a estar debatiendo. No se lo pierda y espérenos ahí. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano Simón Sandor para que él nos dé una palabra de reflexión. Bien, estamos aquí y vamos a compartir una poderosa reflexión que yo sé que va a ser de mucha edificación. Y me gusta siempre, pastor, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, ahí hay mucha riqueza. Me encanta el Antiguo Testamento y voy a continuar prácticamente con la historia del pueblo caminando por el desierto, porque me apasiona este tiempo del Éxodo, porque fue el tiempo donde Dios caminó cara a cara con el hombre, donde se podían ver estas manifestaciones que Dios hacía personalmente con el pueblo. Y lo peor de todo, aún así el pueblo no creía, aún así el pueblo no tenía fe. Y nos vamos a trasladar a un momento donde el pueblo caminando, otra vez el pueblo se desanimaba, el pueblo vivía desanimándose y otra vez volvió a proferir cosas en contra de Dios y en contra de Moisés. Y para esto vamos a leer en el libro de Números capítulo 21, versículo 4. Y dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Despreciando ese alimento tan precioso y rico que era el maná que Dios le había dado. Entonces dice que Jehová, dice entonces el pueblo vino a Moisés, dice, y habló el pueblo contra Dios. Eso ya lo leí. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora que Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Vemos ahí el arrepentimiento del pueblo. Al decir, hemos pecado, reconocieron sus pecados. Y dice, y Jehová entonces dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Vemos tantas veces cómo nosotros mismos en nuestra vida somos pues malagradecidos con las cosas que Dios nos ha dado. Y aún así, pues seguimos en pos de nuestra propia carne, de nuestras inclinaciones. Muchas veces caemos en las fornicaciones, en el adulterio, siendo de manera puntual muy desobedientes con esta gracia y con esta bendición que Dios nos ha dado. A veces hemos decidido deliberadamente y bajo nuestro propio juicio pecar en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y en contra de su palabra, como hacía este pueblo. Este pueblo, Dios caminando con él personalmente, proveyéndole de agua, proveyéndole del alimento. Dice también la Biblia que por 40 años el pueblo caminó y al pueblo no se le desgastaron sus ropas, no se le desgastaron sus vestidos. Y podía ver cómo el pueblo de manera deliberada pecaba contra Dios, pecaba contra el ungido de Dios, que en ese momento era Moisés. Y dice que Dios envió serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. Y murió mucho pueblo de él. Y no quiere decir que Dios sea malo, sino que cada quien tiene que dar cuenta por sus pecados, cada quien tiene que ser responsable por sus propias obras. Y dice aquí que estas serpientes los mordían y eran unas serpientes ardientes, y se le decía así porque la mordida provocaba no solo muerte, sino una muerte espantosa, una muerte donde las personas sentían que se estaban quemando, se calentaban de una forma tal que parecía como que estuvieran en el infierno. Y eso podemos ahí hacer una asociación de lo que les espera a aquellos que desobedecen, a aquellos que no reciben esta palabra, aquellos que blasfeman contra Dios, aquellos que tienen como inmunda la sangre del pacto ofrecida en la cruz del Calvario. Y dice también en Juan capítulo 3, versículo 14, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, también sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que entendamos que la confianza, la fe puesta en Jesucristo es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a hacer libres. Y no fe, como decíamos ahorita, fe en nuestras propias obras, fe en nuestros propios esfuerzos, sino creer que por fe. Por eso en esta mañana les exhortamos, como siempre le decimos, no importando cuál sea su problema, poner su vista en Jesucristo, porque es lo que dice la palabra y es lo que tenemos que creer, tener la confianza puesta en Jesús. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que puestos los ojos en Él, seamos salvos, alcancemos la salvación. Le exhortamos por esta vía a acercarse a Dios, a leer las Escrituras, a ver las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros aquí en la Biblia, a visitar la iglesia, a no ser un pueblo desobediente, sino reconocer cada cosa que Dios ha hecho por nosotros y lo maravilloso y que Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Vamos a dejar esta reflexión hasta aquí y vamos a estar dejando el pastor para que proceda a la oración. Amén. Wow, poderosa palabra realmente que nos da el hermano. Y es muy importante que usted entienda esto, que solo
mirando a Jesucristo nosotros somos salvos. Vamos a orar para así poder culminar este programa, recordándole que mañana estamos acá nuevamente y esperamos que usted pueda sacar ese tiempo, tener este desayuno espiritual para poder realmente ser edificado y que el día realmente sea de gran bendición para usted, todo lo que falte del día. Si tiene alguna petición, puedes llamarnos y nosotros estaremos orando por usted. Vamos a orar para ir culminando el programa y para así poder despedirnos. Dios del cielo, gracias por este buen tiempo que nos ha dado. Gracias porque tu misericordia, tu amor y tus bondades han estado con nosotros, Señor. Gracias, Dios del cielo, por este tema que nosotros estuvimos, oh Dios, dialogando, debatiendo en este lugar. Esperando, Dios eterno, que sea de gran edificación y bendición para todos aquellos que han oído, Señor, han tenido, Dios, la oportunidad de poder, oh Dios, oír este tema, Padre bueno. Oramos para que estas palabras, Dios, no se queden en el vacío. Y de hecho tu palabra lo dice que no se quedarán en el vacío. Oramos para que esta palabra pueda penetrar al corazón de cada televidente que ha estado allí viendo, Dios, este programa, Dios. Y que estas palabras puedan dar fruto poderosísimo, Dios, para tu gloria. Creemos en el nombre de Jesús que esas personas, Señor, oh Dios, han sido edificadas. Que esas personas que están allí, Señor, viendo este programa han sido bendecidas, que esas personas, Dios del cielo, van a ir a una iglesia, van a leer la Biblia, van a poner desde hoy en adelante su fe en Jesucristo. Sí, si ha tenido cualquier persona su fe equivocadamente en otra persona que no es Jesucristo, desde hoy en adelante yo creo que esas personas tendrán su fe fundamentada, basada en la persona preciosísima que es Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos, Dios, nosotros poner nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias por salvarnos, gracias por darnos luz, gracias por iluminarnos, gracias por este programa, gracias por este buen tiempo, Dios, por esta reflexión. Gracias, Padre, por este canal. Bendecimos este canal y todos los colaboradores en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestras comunidades, Dios del cielo. Bendecimos, Padre, los matrimonios. Bendecimos, Dios, los pastores, los ministros, los evangelistas. Bendecimos, Padre eterno, tu pueblo, para que el evangelio siga corriendo a toda parte del mundo. Nosotros creemos que tú pronto vienes, Jesús, y levantarás un pueblo que está esperándote, Dios, un pueblo que anhela tu presencia, un pueblo que tiene hambre verdaderamente de ti, Dios. Muchas gracias. Ahora llévanos en paz a nuestros hogares y sé tú bendiciendo cada persona en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le bendecimos, amados televidentes, y será pues hasta mañana para que nos veamos una vez más. Dios le bendiga de una manera especial y hasta mañana.